La clase pasada pudimos, a la luz de la Biblia, encontrar que las siguientes tres afirmaciones eran bíblicas, ¿cierto? Y las tres afirmaciones eran que Dios es tres personas, que cada persona es plenamente Dios y solo hay un Dios. Entonces es bien importante tener en cuenta esto. Son como los pilares o son las columnas principales de la doctrina de la Trinidad. Si una de esas columnas, no está presente, entonces tenemos una desviación, tenemos un error doctrinal. Y en esta clase pues vamos a ver los diferentes errores doctrinales y vamos a darnos cuenta que en la actualidad hay personas que tienen esos errores y que no son nada nuevos, que han estado presentes por lo menos desde hace muchos siglos, ya han sido resueltos, ya han sido combatidos, así que no nos presentamos con nada nuevo. Nada nuevo hay bajo el sol, dice el predicador, ¿verdad? El autor del libro Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esa no es la excepción en cuanto a las falsas doctrinas que se han levantado atacando la doctrina de la Trinidad. Entonces, la primera, esto sería muy importante que lo memorizáramos. Tres pilares fundamentales de la doctrina de la Trinidad, son tres verdades fundamentales que vemos en las Escrituras. Una, Dios es tres personas. Lo vimos en el Antiguo Testamento, vimos la pluralidad, ¿cierto? Vimos algunos pasajes, ¿cierto? Vimos en el Nuevo Testamento, vimos muchos pasajes donde se mencionaban a las tres personas, ¿verdad? Estudiamos y vimos que tenían personalidad, que el Padre tiene personalidad, nadie discute eso. Vimos que Jesús tiene personalidad, definitivamente es una persona. Son tres personas distintas, ¿cierto? El pasaje del bautismo de Jesús nos deja ver que son tres personas distintas, nomás la esencia misma del bautismo es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas distintas. Vimos que el Espíritu Santo no era una fuerza, ¿cierto? Quedamos convencidos de eso, ¿cierto? Había una cantidad de pasajes, creo que por lo menos más de 20 pasajes citamos demostrando que el Espíritu Santo no podía ser una fuerza o simplemente un poder, ¿cierto? Entonces eso está bien claro. Entonces son tres personas. El segundo punto, cada persona es plenamente Dios. Tuvimos que ver versos donde nos habla muy claro acerca de que Jesús es Dios. Vimos muchos versos, ¿verdad? Y eso está claro en las Escrituras. ¿Es así? ¿Alguna duda de pronto ahí? ¿No? Nomás la afirmación de Marcos fue contundente, ¿no? Dios mío, ¿verdad? Nos nacerá un niño y será llamado Dios fuerte, ¿verdad? Hay mucho, vamos a ahondar más adelante en eso, en la divinidad de Cristo. Y pues el Espíritu Santo es Dios, ¿se acuerdan que lo vimos? Tiene ciertos atributos de Dios, como que es omnipresente, es decir, que está en todo lugar, es omnisciente, todo lo sabe, incluso lo más profundo de Dios, y para eso definitivamente tiene que ser Dios. Vimos también que mentirle a Dios, al Espíritu Santo, es igual a mentirle a Dios, mentirle al Espíritu Santo es igual que mentirle a Dios. Eso lo vimos en Hechos de los Apóstoles, cuando Ananías tomó parte de lo que había conseguido con la venta del terreno, ¿cierto? Y finalmente vimos que solo hay un Dios, que la Biblia afirma que solo hay un Dios, que no hay ninguno aparte de Él, ¿verdad? Solo hay un Dios y mediador entre los hombres, y ese es Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Solo hay un Dios. Es importante que afirmemos estas tres. Cuando nosotros quitamos una de las tres, ahí empieza el error, ¿verdad? Si hacemos mucho énfasis o recalcamos mucho una y descuidamos una, podemos desviarnos, ¿sí? Así que debemos tener cuidado. Por ejemplo, si nosotros negamos la primera, Dios es tres personas, entonces tendríamos dos, ¿verdad? Solo hay un Dios, cada persona es plenamente Dios. Y a esa enseñanza se le ha llamado el modalismo, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, para hacer un ejemplo de esa enseñanza, pueden decir que asume tres roles o tres formas distintas. Por ejemplo, yo puedo ser hijo, ¿verdad? De hecho, soy hijo. Pero yo puedo tener hijos y sería, ¿qué? Sería padre. Y mi profesión podría ser abogado. Así que asumo tres roles. Entonces, alguno podría decir, eso es lo que pasa. No son tres personas, sino que son tres roles. Es decir, que niegan la primera premisa, ¿cierto? Niegan el primer pilar. Solamente hay una persona.
No hay tres y no hay una. Y lo que nosotros vemos en la Biblia son roles. Vemos que Él en un momento hace de padre y en otro momento se cambia y hace de hijo y luego en otro momento se hace de Espíritu Santo, pero es la misma persona. Es lo que algunos enseñan cuando se niega uno de los tres pilares. A eso le llamamos modalismo. O sea, el modalismo es el término teológico, pero ahorita vamos a ver que es más conocido de lo que ustedes piensan y se enseña en la actualidad. ¿Cierto? Ahora, el segundo es que cada persona es plenamente Dios. ¿Qué pasa si negamos que cada persona es plenamente Dios? Negamos, por ejemplo, que Jesús es Dios, ¿verdad? Tenemos desfigurada de una vez la doctrina de la Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad nos enseña que cada uno de las personas de la Trinidad es plenamente Dios. Ellos dicen, sí, ok, hay tres personas, algunos, sí hay tres personas, es evidente en las Escrituras que hay tres personas, pero pues Jesús es inferior, es un Dios pequeño, es un Dios menor, el Espíritu Santo es una fuerza, por ejemplo, o es una especie de Dios menor creado por Dios Padre, y resulta que eso ya existía antes, esa enseñanza, y se llama el arrianismo. Entonces cuando vengan a golpear a su casa, aquí ya vienen los arrianos. Ahorita vamos a ver por qué se le llama arrianismo y vamos a profundizar un poco en eso. ¿Listo? Eso es contradictorio a las Escrituras porque ya vimos que cada persona es Dios. Ahora, si negamos que solo hay un Dios, estamos pues grave, ¿no? Entonces tendríamos que decir que hay tres dioses. Entonces ya no seríamos una religión monoteísta, sino que seríamos politeístas. Tenemos tres dioses, ¿verdad? Pero la Escritura es clara en cuanto a que es un solo Dios, en el sentido de que son un solo propósito, una sola mente, y más que eso, son un mismo ser, la misma naturaleza, de la misma sustancia, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, la misma sustancia. En ese sentido son un solo Dios. ¿Ok? Bien, entonces ese es el problema. Si nosotros memorizamos estos tres pilares ya, la tenemos que, no sé, tenemos ganado ya gran parte del entendimiento acerca de la doctrina de la Trinidad. Ahora, se han utilizado algunas analogías para poder tratar de entender la Trinidad, ¿verdad? Incluso hace 8 días hablamos de por ejemplo, el ejemplo del agua, ¿se acuerdan? Que su fórmula química era, sí, que era H2O y que entonces, sí, exacto, tiene 3 estados, ¿verdad? Entonces que así de cierta forma también es la Trinidad, y no solamente se ha utilizado ese ejemplo, se dice que es lo mismo que el árbol es Dios, y que entonces las hojas es por ejemplo el Padre, y el tallo es el Espíritu Santo, y las raíces es el Hijo. ¿Sí? ¿También hay de la luz? Sí, es de un solo color, pero cuando traspasa, dice espectro, se degrada en 7 colores. Sí, también he escuchado ese ejemplo, es verdad. ¿Cierto? Se puede ver por causa del fenómeno de la luz en 7 colores, ¿verdad? Bien, hay muchos ejemplos en realidad, pero cada uno de esos ejemplos no deja de ser limitado. Tiene problemas, ¿verdad? Para explicar plenamente la doctrina de la Trinidad. Entonces, el punto aquí es que deberíamos evitar utilizar estos ejemplos, porque no dejan de ser limitados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del árbol, ¿cierto? Las ramas no es igual que la raíz, ¿verdad? Pero Dios Padre sí es exactamente igual en esencia y en naturaleza, igual al Hijo, y comparten los mismos atributos, pero el tallo no es igual que las raíces. Así que todo este tipo de ilustraciones no dejan de tener una limitación, ¿verdad? Nos pueden ayudar un poquito a entender si son útiles de cierta forma, sí, pero hay que tener cuidado. Si nosotros queremos enseñar la doctrina de la Trinidad a otras personas, debemos hacerlo a la luz de las Escrituras y debemos hacerlo siguiendo estos 3 pilares. ¿Cuáles son esos 3 pilares? ¿Cuál es el primero? Sí, mira, no. Dios es 3 personas. Segundo, Dios es plenamente, cada persona es plenamente Dios. Bien. ¿Y la tercera es? solo hay Solo hay un Dios.
Solo Dios. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, solo hay un Dios. ¿Listo? Y debemos enseñar eso. Entonces, toda analogía, toda comparación, todo ejemplo, ya sea de experiencia propia, ¿verdad? Si alguno dice, no, es que la Trinidad es como una persona que tiene tres roles, pero entonces sigue siendo una persona. ¿Ves? Siempre hay una limitación. Entonces debemos ser cuidadosos con los ejemplos, con las analogías y tratar de más bien presentar lo que la Biblia presenta. Incluso la Biblia misma ha evitado utilizar analogías. Se han dado cuenta que no hay como Dios escribiendo, yo soy como tal cosa, yo soy como el árbol, sino que presenta la doctrina de la Trinidad a lo largo de las Escrituras. ¿Sí? No hay algo que de alguna forma pueda representar plenamente la doctrina de la Trinidad. Así que lo mejor es presentarla de la forma en que la presentamos, a través de los tres pilares. Cada analogía o comparación es limitada y muchas veces contradice incluso las Escrituras y la naturaleza misma de Dios. Dios siempre ha existido desde la eternidad pasada como Dios Trino. ¿Qué es la eternidad pasada? Nosotros ya hemos hablado de eso. Para los que estuvieron. Eternidad pasada. ¿A qué me refiero yo con eternidad pasada? Antes de la creación, ¿verdad? Para que pudiera existir el tiempo tenían que haber tres elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tres elementos, Eduardo? ¿Cuáles son los tres elementos para que exista el tiempo? Materia. El tiempo, el espacio, ¿verdad? Tres elementos. Tiene que haber espacio, materia y tiempo, ¿verdad? Para que empiece el tiempo. Antes de que se creara eso, no existía el tiempo. A eso le llamamos la eternidad pasada, ¿ok? Mira, es bien chévere. Cuando Dios no había creado nada, que había nada, ¿verdad? Se necesitaba que exista la materia para que haya espacio. Donde no hay materia, no hay espacio, ¿verdad? Y si no hay un punto de inicio de existir la materia, pues no hay tiempo. Dios está fuera de tiempo, materia y espacio. Así que la eternidad de Dios no consiste en muchos años, sino en que no se puede calcular dentro de la medida del tiempo. ¿Cierto? Eso es algo que nuestro cerebro explota porque nosotros lo vimos en la doctrina de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a ver el tiempo como un suceso de eventos, pero Dios siempre ve todo. No lo ve como un suceso de eventos, sino que Él lo ve todo. Decía que era como ver un partido de fútbol en un segundo, de 90 minutos. Así Dios ve el tiempo, o sea, es increíble. Yo no entiendo cómo pasa eso, pero Dios lo hace así. ¿Ok? La mente de Dios es algo increíble. Entonces, hasta que no se introduce la materia, pues no hay espacio, no hay tiempo. Dios está fuera de eso. ¿Se acuerdan? Que estábamos en la calle y nos preguntaron que quién creó a Dios. Y yo le dije, bueno, pues lo que pasa es que antes de que las cosas fueran creadas, pues no existían cosas como tal. No habían elementos. Así que Dios se sale de la esfera de las cosas creadas. Él existió desde siempre, no tiene punto de partida. ¿Cómo funciona eso? No sé, porque yo siempre pienso en algo tuvo un inicio, ¿verdad? Sí, porque no le preguntan quién creó a Dios. Por eso es que la ciencia en cierta manera nunca va a poder averiguar quién es Dios. Que la ciencia solo puede investigar lo que es palpable, exacto. visible. Solo puede estudiar lo que está entre del tiempo, espacio, materia, ¿verdad? Todo lo que esté fuera de tiempo, espacio y materia es inalcanzable para el hombre, ¿verdad? Y por eso también hablamos de algo muy interesante, que no podemos pensar en Dios en términos de tamaño, porque al no existir el tiempo y el espacio, ¿qué tamaño tenía Dios? Exacto, si no había tiempo y espacio. La Escritura simplemente nos dice que Dios es espíritu. Entonces, esto es bien interesante. Dios existía desde siempre en lo que nosotros llamamos la eternidad pasada, es decir, antes de que todas las cosas fueron creadas. Y la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo existía porque Dios es inmutable y nunca cambia. Es decir, que esa relación siempre ha existido. ¿Cierto que sí? Incluso está presente en la creación. Ahí en Génesis, Hebreos también nos dice que sostiene por el poder de su palabra. Colosenses nos dice que por medio de Cristo fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, ¿verdad?
El Padre está ahí en la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, estaba allí en la creación, ellos existieron desde siempre. Ahora vamos a ver los errores doctrinales, ¿ok? El primero es el que habíamos visto, el modalismo. Si tienen alguna pregunta de esto, que es un poquito complejo, dime. Ahí debes preparar esto, que dice que si Dios estuviera solo, que no tendría amor. Dice, ¿En qué parte? donde dice, niega la independencia de Dios porque Dios estaba solo, quiere decir que es incapaz de relacionarse con otros en amor y gozo y solo encuentra relación en la creación y no existiera. ¿En qué parte está eso? ¿Eso ya pasamos por ahí? El último párrafo del modalismo. Pero no hemos llegado allá. Yo pensé que ya había acabado. No, estaba mencionándolo que si nosotros negamos el primer pilar, entonces podemos llegar a cometer el error del modalismo. Ahora sí vamos a entrar en el modalismo y te respondo esa, ¿listo? Listo. El modalismo, entonces, es más conocido de lo que ustedes piensan. Teológicamente se conoce, o sea, si usted encuentra un teólogo y le dice, no, hay unos modalistas, entonces para impresionar, ¿listo? Entonces un teólogo, no, sí, son unos modalistas. Entonces, sí, terrible. Nosotros los conocemos como Jesús solo o unitarismo, o más criollo. Jesús solo o unitarismo, ¿listo? Esto más o menos tiene su origen, algo leí, pero no mucho realmente, más o menos hacia el siglo XX, ¿sí? A inicios del año 1900, con el movimiento pentecostal. Ahora, no todos los pentecostales son unicitarios o Jesús solos. Hay 5 clases, por lo menos alcancé a leer, de pentecostales, y entre ellos uno sí es unicitario Jesús solo, ¿cierto? No todos los pentecostales lo son, ¿ok? Creo que la iglesia pentecostal unida de ahí fue donde nació parte de las asambleas de Dios. Ahí está esta enseñanza y se declaran unitarios o modalistas, o también Jesús solos, o solo Jesús también se conoce. Entonces, ¿qué pasa con el modalismo? Niega el primer pilar, Dios es 3 personas. Es decir, que ellos enseñan que Dios es una sola persona que se expresa o que se hace visible de diferentes formas, como que tiene varias personalidades. Es un solo ser con varias personalidades. Por ejemplo, ellos dicen, o un ejemplo de eso puede ser que en el Antiguo Testamento se ve a Dios Padre, que en los Evangelios vemos a Dios Hijo, que es el mismo según ellos, y que en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos más a Dios Espíritu Santo. Entonces, como que es el mismo, pero en un momento, lo que les digo, se pone el traje de papá, y en otro momento se pone el traje de hijo, y en otro momento se pone el traje de Espíritu Santo. Entonces, ellos hacen mucho énfasis en aquellos pasajes que hablan de que solo existe un Dios, que ciertamente esos pasajes están, y nosotros no negamos que hay un solo Dios. Pero además usan otros pasajes como fuera de contexto, y vamos a revisarlos. Juan 10:30. ¿Qué dice Juan 10:30? Juan 10:30. Yo y el Padre uno solo. Ahí está. Se dice, no, pues sí. Entonces dicen, no es que el Padre son uno. Bien. Hay otro pasaje que utilizan, Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que esté con vosotros y no me has conocido, hombre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto el Padre, dice. Son uno. Ahí está. Dice, y ellos hacen fuerza en esos versículos. Pero ¿es lo que está tratando de enseñar esos versículos necesariamente? No necesariamente. Donde dice, yo y el Padre somos uno. Ahora, quiero hacer una aclaración bien importante que les va a servir siempre para que entiendan la palabra de Dios. No podemos tomar afirmaciones aisladas.
que es una afirmación aislada. Veo este versículo y digo, ya está, es así, ¿verdad? Es decir, que yo tengo que ver todas las afirmaciones que hay a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis de lo que se habla acerca de ese mismo tema. O sea, tengo que buscar yo todos los pasajes que hablan de la relación entre el Padre y el Hijo, para yo poder tener un entendimiento correcto, ¿cierto? Un ejemplo simple, pasó algo acá, algo pasó, no sé, una pelea, ¿cierto? Eduardo le pegó a Alejandro porque se metió con Mari, ya me inventé algo ahí, ¿cierto? Pasó algo. Ahora resulta que habían varios testigos y una persona intenta recoger los hechos. Entonces va este testigo y dice, no, lo que pasó fue que Alejandro pues sí, se pasó, le dijo ¿qué? Le dijo que si quería salir con ella y que querían ahí compartir y entonces pues Alejandro no se aguantó y le pegó un puño, ¿sí? Entonces yo digo, no, ya, juzgamos la situación, se acabó. No, cierto, necesito recoger otros, no, había más testigos. Entonces yo voy con, no, resulta que lo que pasa es que Eduardo antes salía con la novia de él se estaba vengando. Y entonces lo que pasó ahí fue que él le hizo un chiste referente a eso, entonces él en forma de broma le pidió a la novia que, ¿verdad? Y entonces como que empieza a construir más. Y llego y voy a buscar otros testigos. No, lo que pasa es que en realidad ella tiene otra tercera persona y tienes otro novio aparte de ellos dos. Entonces uno dice, wow, necesito entender todo lo que hay acerca de ese tema para yo tener un panorama correcto de las cosas, ¿sí? Entonces eso mismo pasa con la palabra de Dios. Es un ejemplo, no sé, práctico, no sé si lo entienden. Debo buscar en la Biblia todo lo que dice acerca de ese tema. No puedo tomar algo aislado y decir, así es, ¿verdad? Por ejemplo, mira lo que dice Juan 1, ya lo hemos visto. Sí. ¿Qué dice Juan 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Listo, ¿quién es el verbo? Jesús. ¿Por qué? Sí, porque yo puedo ser un testigo. No, ¿y por qué el verbo? No puedo decir que el verbo era, no sé. Mira ahí el verso 14. Responde eso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahora sí, ¿el verbo quién es? Jesús. Entonces, ¿cómo puedo responder? El versículo 14 me responde eso. Entonces, yo podría decir, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios, es decir, Jesús es Dios. Esa es una afirmación fuerte acerca de la deidad de Cristo. Ahora, si yo tengo ese pasaje y tengo el de el Padre y yo somos uno, ¿cómo concilio eso? ¿A qué se refería entonces cuando él dice el Padre y yo somos uno? En esencia, ¿cierto? Mira lo que dice Hebreos 1:3, perdón. Ajá. Hebreos 1:3, hablando de Cristo, ¿cierto? Está hablando de Jesús. Mira lo que dice el versículo 1. Dios Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto de muchas formas y muchas maneras se refiere a por medio de profecías, sueños, ¿verdad? Incluso a los padres, es decir, al pueblo de Israel por medio de los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Note usted que son el mismo en su ser, imagen misma de su sustancia, ¿verdad?
Entonces son uno porque son un solo ser, ¿verdad? Plenamente Dios cada uno. Es lo que podríamos responder a la luz de dos verdades que estamos viendo ahí, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poco más. Bien, y Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué podríamos decir de ese? ¿Sabe cuál es la esencia? Sí, podría ser lo mismo. Puede ser, o sea, la esencia. Son también, así es, también son uno mismo en propósito, ¿verdad? Uno solo en propósito. Ahora, el verbo habla de que Jesús revela perfectamente a los hombres el carácter de Dios. Es decir, que Jesús es la personificación exacta del Padre. Por eso se utiliza el verbo. Por eso Juan utiliza el verbo. Sí, exacto. Revela exactamente el carácter, la acción, ¿verdad? Hace visible a los hombres. Jesucristo Dios, ¿verdad? Hecho hombre, nos deja ver plenamente el carácter del Padre. O sea, por eso le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él revela plenamente el carácter del Padre, porque son un mismo Dios, pero dos personas distintas, ¿verdad? Entonces, eso es el balance, contemplar todo el panorama. Entonces, estos pasajes y otros pasajes que a lo mejor van a llevarles a decir, mira, pero es que aquí dice, tú ya los puedes explicar. Dice, son uno en esencia. Eso es, nadie lo puede quitar. Son ambos plenamente Dios. En Cristo o en Jesús habita plenamente toda la deidad. Eso enseña Colosenses, ¿cierto? Si no estoy mal, Colosenses 2:19 enseña eso. Que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, de la divinidad aparece. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si creemos en lo que ellos enseñan? Jesús solo, unitarismo. ¿Verdad? Habría muchas dificultades, ¿verdad? Y habría que atrasar unos argumentos como extraños para poder sostener esa enseñanza. ¿Cierto? Víctor, una pregunta, ¿ellos también tienen Biblia aparte, no? No, ellos utilizan esta Biblia. ¿Sí? Sí. ¿Los testigos de Jehová son los que...? Sí, ellos tienen su propia versión. Sí, es. ¿Es verdad que ellos llevan su propia Biblia? Sí, hicieron, no me gustó esa. Y nosotros tuvimos la enseñanza de ellos. La dificultad, ¿El ayuno? así es. Y error de creer esto es que tendrían que negar, ¿sí? Tendrían que negar esto de que son tres personas y tendrían que argumentar que ciertos pasajes fueron como ilusorios, ¿verdad? Que fueron como, no son literales, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver Mateo 3, 13, 17. Este pasaje, ¿cómo lo explicaríamos si negamos el hecho de que son tres personas? ¿3:13? Sí, señora. Así es. 3:13 o 3, 3. 13 al 17. Pero ellos creen solamente en Jesús y no creen en el Espíritu Santo ni en el Padre, ¿o cómo? Ellos creen que son expresiones de una sola persona. Es decir, lo que te dije, yo soy, por ejemplo, hijo, ¿verdad? Y si tengo hijos, soy padre. Y si mi profesión es abogado, estoy cumpliendo los tres roles, pero soy una sola persona. Ellos dicen que es una sola persona con diferentes roles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si creemos eso? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, este pasaje? ¿Qué dice? Ajá. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
¿cómo explicaría un unicitario eso? Tiene que hacerse una maroma tremenda para explicar eso, ¿verdad? De tal forma que, o sea, primero tendría que decir que no es literal, y segundo tendría que empezar a inventar, ¿verdad? Tendría que decir algo como, sí, el hijo estaba ahí, pero no es tanto que lo haya visto, es que él se vio el reflejo del agua y por eso vio al Espíritu Santo. Y la voz que venía del cielo no es tanto como del cielo, sino que es una voz celestial que sale de su corazón, ¿verdad? Y ya la torcí, la doctrina. ¿A ustedes les parece que ese argumento es convincente? Para mucha gente sí. ¿Verdad? Porque si estaba en paloma y él era una mujer. No, es que la paloma, no toquéis al ungido, vete. No, es que es como en forma de paloma, no, que se la imaginó. O sea, imagínense las tretas que hay que hacer para poder argumentar, sostener la doctrina del unicitarismo en ese pasaje. Y solamente estoy presentando un solo pasaje. Por ejemplo, nosotros conocemos bien ese pasaje en el que Esteban, ¿verdad?, está siendo apedreado, está muriendo, y dice que vio la gloria y vio al Padre y sentado al Hijo. Entonces tienen que hacer otra treta ahí. Y en cada pasaje tienen que inventarse muchas cosas para poder sostener su doctrina. Ahora, nosotros no trabajamos para sostener lo que nosotros creemos, sino que dejamos que las Escrituras nos hablen a nosotros. Son las Escrituras las que enseñan. Nosotros no venimos con una idea a apoyarla en las Escrituras. Yo creo que son uno. Voy a buscar la forma de decir que sí, así es. Ay, este verso, voy a aislarlo. Sí, mira. Y los otros no, pues lo que pasaba era que voy a empezar a inventar. Y así es que se tuerce la doctrina. ¿Lo ven? ¿Lo ven en ese pasaje? Eso que eso es un solo pasaje, ¿verdad? Ahora, ese no es el único problema. Tendríamos otro problema. ¿Qué hay de cuando Jesús oraba al Padre? Sí, ¿cómo sería eso? Cuando van a resucitar a Lázaro, dice, gracias Padre porque tú me escuchas, le dice así Jesús. Y muchas veces se apartó para ir a orar. Cuando fue al Getsemaní, ¿con quién estaba hablando? Padre, si es posible, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con él mismo? Si fuera él mismo, no tiene sentido, se pierde el sentido de todos esos pasajes, ¿verdad? O sea, como así, esperé, estaba hablando con él. Yo no sé cómo explicarán ellos. De que tienen su forma de explicarlo, la tienen. ¿Cómo? No me imagino qué hacen ahí. No, lo que pasa es que a Jesús le gustaba hablar solo y sentía que tenía que ser padre y al mismo tiempo hijo, y se regocijaba, y eso nos enseña que... Sería bueno hablar con ellos. Pero tienen sus formas y son bastante hábiles. Sí. Pero tienen que, ¿sabes qué? Tienen que romper un elemento muy importante, que es literal lo que está escrito. Tienen que empezar a salirse de lo que la Escritura dice y tratar de acomodarlo. Ahí es donde fallan, ¿verdad? Nosotros creemos que lo que está escrito es escrito así tal cual, ¿cierto? Este no es un pasaje de tipo apocalíptico donde sí hay tipos y símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús dice al ángel de la iglesia en Éfeso, no se está refiriendo a un ángel celestial, sino que la palabra ángel también significa mensajero, es decir, al pastor o a la persona, al anciano que estaba allí encargado, que es el mensajero de Dios. Cada predicador es un mensajero del evangelio, ¿verdad? Que es perfectamente válido, pero en este caso es plenamente literal, ¿verdad? Y no solamente porque ese pasaje, por ejemplo, en Mateo aparece en Mateo, sino que aparece en otros 2 evangelios. Entonces es difícil ir en contra de eso. Ahora, ¿qué hay cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles? Al Padre. O sea, ¿cómo es eso? No entiendo. Todo eso queda fuera. El Espíritu Santo intercede a Dios por nosotros con gemidos indecibles. Eso aparece en Romanos 8, versículo 36, si no estoy mal, 28, 36. Capítulo 8, entre esos aparece, dice que intercede
por nosotros con gemidos indecibles. Ya lo busco exactamente. Romanos 8, 26, si no estoy mal. Si mi memoria no falla. Así es. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, la Escritura también enseña que Jesús intercede, eso lo vimos en la clase pasada, ante el Padre como nuestro abogado. Entonces, ¿cómo es eso? Nuestro abogado. ¿Verdad? Vive para interceder perpetuamente, dice el libro de Hebreos. Entonces tendríamos que, estos apenas son unos poquitos pasajes, pero por cuestión de tiempo podríamos ver pasajes y pasajes y pasajes que quedarían en el limbo en cada vez que Jesús oraba al Padre, ¿verdad? Cada vez que se podía ver a dos personas distintas, todo eso queda sin explicación por apoyar ese pilar. Eso es lo que se llama... Cuando él estaba en la cruz, Ajá. Padre, perdónanos cuando él oró a Jesús. Padre, sí, ¿para qué no? ¿Para qué dice Padre perdónanos si es Él mismo? ¿Verdad? Eso es totalmente... Ahora, una de las cosas que ataca fuertemente es la doctrina de la redención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la redención enseña, o la expiación o la salvación enseña que Dios envió a su Hijo a morir, ¿verdad? Y Él murió en la cruz y recibió el castigo por todos los pecados de los que han de creer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así que fue? ¿Cómo es que Él recibe el castigo de parte de Dios, ¿verdad? Por el pecado de los que han de creer, y al mismo tiempo está ahí como recibiéndolo, ¿verdad? Si es una sola persona. Entonces entra en conflictos todo esto y se hace un desorden. Niega la independencia de Dios. ¿Por qué? Ahora sí, para responder eso. ¿Por qué niega la independencia de Dios? Nosotros habíamos visto la independencia de Dios. Es decir, que Dios puede dejar de existir todo el planeta y Dios es completamente gozoso y recibe completo afecto y gozo de parte de las otras dos personas de la Trinidad. ¿Es así o no es así? Es decir, que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno en comunión y entre ellos hay perfecto amor, ¿verdad? Incluso dice Jesús al Padre: devuélveme la gloria antes de que todas las cosas fueron hechas. Es decir, que ya era plenamente glorioso. No necesita que la creación lo glorifique porque ya es plenamente glorioso. Ya recibía perfecto amor en la relación que hay entre la Trinidad, ya hay perfecto amor, ya hay perfecto gozo. Es decir, que la creación podría dejar de existir y esos atributos siguen ahí presentes, expresándose, porque el Padre ama al Hijo, el Espíritu Santo ama al Hijo, y cada una de las personas de la Trinidad se encuentran plenamente gozosos y compartiendo un vínculo perfecto entre ellos. Si fuera una sola persona, es decir, que Dios necesitaría de la creación para poder mostrar afecto a algo, ¿verdad? Entonces, en este momento lo puede hacer. Si dejara de existir la creación, entonces Él ya no puede mostrar afecto. ¿Y de dónde recibe afecto? Niega la independencia de Dios. ¿Lo entendiste? Porque si su naturaleza es amor, entonces ahí que... Sí, claro, es amor, pero si no está la creación que le puede brindar amor, ¿verdad? A la cual también Dios le expresa amor, pues como que queda... Y la doctrina de la Trinidad, de la independencia, enseña que Dios expresa amor plenamente que el Hijo, por ejemplo, expresa plenamente amor al Padre, el Espíritu Santo al Padre, al Hijo, y hay perfecto gozo y todo depende de Él mismo. Pero al ser una sola persona, negaríamos esa doctrina de la independencia, que es decir, que Dios puede recibir plenamente de gozo de Él mismo, porque lo puede recibir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Bueno, ahí vamos. Ahorita al final podemos profundizar un poco para avanzar. ¿Listo? Otra de las herejías, falsas enseñanzas. O sea que en sí no necesita en sí totalmente del ser humano para darle la gloria. No. Para que le dé la gloria, la No. puede recibir del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Es más, la gloria que le otorga el Hijo y el Espíritu Santo es mucho mejor que nosotros. Claro. El amor que le otorga el Espíritu Santo, el Padre, ¿verdad? El Hijo es mucho mejor, es de una calidad perfecta. El gozo que, o sea, nosotros, hermanos... Por eso la palabra dice que
busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ajá, Porque sí, porque toda oración la recibe por medio del Espíritu, ¿verdad? Bien, el arrianismo. Yo lo puse ahí como el origen de la enseñanza de los testigos de Jehová. ¿Quedó claro el unicitarismo que enseña y por qué es incoherente? ¿Sí? Es muy claro, ¿verdad? Listo, el arrianismo. El origen de la enseñanza de los testigos de Jehová. Así que esto no nació en los testigos de Jehová. Ellos no lo inventaron, lo inventaron otros, ¿verdad? Ahí dice el término arrianismo. Se llama arrianismo porque hubo un obispo, ¿sí?, perteneciente a la ciudad de Alejandría, que se llamaba Arrio. Se llamaba este hombre. Y eso es, lo que él enseñó fue condenado, fue juzgado en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Concilio es que se reúnen diferentes líderes de la iglesia y deciden, examinan y juzgan si esa enseñanza es correcta y afirman las enseñanzas correctas. Y hacen una confesión de fe también. ¿Cierto? ¿Sí sabemos que es un concilio? Sí, pues para los que no. ¿Concilio sí? Porque tú dices, no, concilio de Nicea. Listo, concilio de Nicea es que, vamos a aplicarlo simple, se reúnen un grupo de personas, líderes religiosos importantes, ¿verdad? Se reúnen en un lugar, a eso le llamamos un concilio, precisamente como dice, para conciliar, ¿sí? Para juzgar. Bueno, mira, hay un hombre que se llama Arrio, está enseñando una vaina de cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué enseña la Biblia? Y se reúne un gran grupo. Dice, no, mira, la Biblia enseña esto y esto. Bueno, entonces vamos a decir que estas, conforme a la Biblia, no son correctas, ¿verdad? Y además vamos a hacer una confesión de fe. Vamos a decir que la Biblia enseña esto, esto y esto. Eso es un concilio. El primer concilio lo podemos ver en la Biblia, Hechos 15, usted lo puede leer ahí. Se reunieron los apóstoles, subieron hasta Jerusalén y dijeron, bueno, ¿qué está pasando? No, que también la gracia alcanzó a los gentiles. Listo. Al Espíritu Santo le pareció bien que los gentiles se abstuvieran de ciertas cosas, pero no tenían que guardar la ley. Entonces llegaron a un acuerdo todos los apóstoles, incluido Pablo y todos los que estaban allí, que caminaron con Jesús. ¿Entendido lo del concilio? En este caso, este concilio se llevó a cabo en Nicea, en el año 325, y ellos condenaron esa enseñanza y dijeron, no es correcta a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Arrio murió en el año 336, ¿y qué enseñaba Arrio? Enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo, lo creó, y que antes de ese tiempo el Hijo no existía, antes de ser creado pues naturalmente no existía, es decir, que negaba la eternidad del Hijo, ¿verdad? Y tampoco el Espíritu Santo, sino solo el Padre, ¿cierto? Él decía, bueno, el Hijo es un ser celestial, ¿sí? Y existía antes de la creación, es posible, pero lo creó en algún momento, ¿sí? Y sí, en realidad es mucho más importante que toda la creación, pero no es totalmente igual al Padre en todos sus seres, todos sus atributos. Puede incluso imitar de cierta forma al Padre, ser similar al Padre en su naturaleza, pero no puede ser de la misma naturaleza exactamente. Eso era lo que enseñaba Arrio, ¿sí? Y pues eso es lo que enseñan unos amigos, ¿verdad? Llegan a tu casa diciéndote que es un Dios, que no es plenamente. Ellos no llegan diciéndote eso, pero ahí lo tienen por debajo. Es más, ellos dicen, yo se lo he contado varias veces, pregúntales, que ellos enseñan que Jesús es el arcángel Miguel, ¿sí? Eso no llegan diciéndotelo, ¿cierto? Venga, ¿ustedes creen que Jesús es el arcángel Miguel? Sí, bueno, es que la Biblia lo enseña, pero la Biblia del mormón, del testigo de Jehová, ellos enseñan eso. Entonces no es nada nuevo. Arrio ya había adelantado trabajo y ellos simplemente tomaron el trabajo de Arrio y ahora lo están enseñando por las calles. Ahora, el respaldo que ellos encuentran para esas enseñanzas está en el famosísimo versículo Juan 3:16, por ejemplo, ¿cierto? Cuando hace referencia al hecho de que es el unigénito del Padre, es decir, que es el único Hijo. Entonces hacen un razonamiento lógico, dicen, bueno, pues si es el único Hijo del Padre, el unigénito, pues es el Hijo y Él es el Padre, y pues en algún momento tuvo que haberlo engendrado, ¿cierto? Porque sí,
¿verdad? Ese es el razonamiento que usan. Colosenses 1:15 dice que es el primogénito de toda la creación. Entonces, el primogénito, ese también es el primer hijo, por tanto, pues, de toda la creación, es decir, que es lo primero de toda la creación, claro, lo creó de primeras antes de toda la creación. O sea, de todo lo que creó, empezó creando a Jesús, claro. Colosenses 1:15 enseña eso, ¿verdad? Apocalipsis 3:14 dice que Él es el principio. Entonces, pues empezó creando al Hijo, entonces Él es el principio. Por ejemplo, también utilizan proverbios, ellos te van a abrir la Biblia en Proverbios 8:22, y dice que, hablando de la sabiduría, que la sabiduría es la que está hablando ahí, pero ellos dicen que es Jesús el que está hablando, y que en aquel día me creó, ¿cierto? ¿Qué dice Proverbios 8:22? Para ser más exactos en la cita. Proverbios 8:22. A mí me lo han sacado de mi casa. Dice Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de los... Pues ahí está, desde el principio, ¿verdad? Ya ahí estaba. Pero está hablando de la sabiduría. Sí, algunos dicen que se trata de Jesús, pero yo no estoy de acuerdo en ese punto de vista, porque si tú lo lees desde arriba, te vas a dar cuenta que está hablando de la sabiduría. Versículo 1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas separadas. Bueno, y personifica a la sabiduría, es decir, que la sabiduría toma forma de persona, ¿verdad? Y por eso ellos dicen, ahí estaba. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces, antes de los abismos fui engendrada, versículo 24 dice. ¿Viste que engendrada? Es decir, que tuvo que nacer, dice. Pero no es eso, ¿verdad? No se refiere a eso. Bien, ¿qué podemos decir acerca de Juan 3:16? Cuando la Escritura enseña que el primogénito, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Ya vimos que Jesús no es creado. Ahorita lo vamos a profundizar un poco, ¿verdad? Sabemos que es Dios y por tanto no puede ser creado, porque si es creado, pues perdería en sí mismo el hecho de que es eterno y hace parte de la naturaleza de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice que es primogénito, el unigénito del Padre? ¿Qué podríamos responder? ¿Nadie se atreve? No, soy un testigo de Jehová. No, porque nosotros somos hijos, pero somos adoptados. Ajá. Y Jesús, pues no. Ajá. Sí. ¿Cuál es la intención de Dios? Es difícil esa pregunta. ¿Cuál es la intención de Dios al decir que es el unigénito del Padre? Eso que dijo bien es verdad, ¿no? Es el Hijo único en el sentido de que nosotros por lo menos somos adoptados, pero en ellos siempre ha habido un vínculo perfecto, ¿cierto? Ahora, eso nos habla de la relación que hay en el Padre y en el Hijo, ¿verdad? Nosotros entendemos en nuestra mente limitada que la relación entre el Padre y el Hijo es una relación muy estrecha, y eso es lo que Dios está queriendo decir cuando habla del unigénito del Padre, de la relación tan estrecha que hay entre el Padre y el Hijo. Son las figuras con las que Dios se ha dado a entender, ¿verdad?, a nosotros, de cómo funciona esa relación, ¿cierto? Pero no deja de ser algo que no podemos entender plenamente. Lo entendemos como la relación de un padre y un hijo, tal así, ¿cierto? Esa es la relación que hay, pero eso no quiere decir que por tanto, entonces, como en el caso de los padres humanos engendran a sus hijos, también Dios Padre engendró a Jesucristo, porque no es el propósito del texto. El propósito del texto es hablar de la relación que hay entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Incluso versículos más adelante lo enseña a lo largo del Evangelio de Juan. El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ves la relación tan estrecha que hay entre el Padre y el Hijo?
Entonces debe entenderse ese versículo como la relación estrecha que hay entre el Padre y el Hijo, como una figura que nosotros podemos entender de la relación, de nuevo, estrecha entre el Padre y el Hijo. ¿Qué podemos decir de Colosenses 1:15? El primogénito de la creación. Primogénito es el primero, ¿verdad?, de la familia. Entonces de la creación es el primero de la creación, el primer creado, ahí está. Si ustedes ven el librito azulito, amarillito, perdón, que ellos tienen, ahí aparece ese versículo, enseñando que Jesús es creado a partir de ese verso. Dice, Él es la imagen, miren, es una contradicción. ¿En qué parte? Pues eso que tú dices de que Jesús es creado. El argumento que ellos usan, bueno, mira. Yo pensé que... No, yo no estaba diciendo que Jesús... decía, No, estoy actuando como testigo de Jehová. Ya le está quedando lo bien. Ya la estoy convenciendo. No, viene un testigo y la convence. Sí. No, estoy hablando como si fuera uno de ellos. O sea que a partir de acá es donde ellos inventan, bueno, ellos argumentan esto, ¿verdad? Ahí el mismo texto dice que no puede ser creado. Sí, claro. Dice que es la ¿Colosenses imagen qué? de Dios. ¿Cómo? Ahí dice que es la Exacto. imagen de Dios. El mismo verso es una contradicción, o sea, sería una contradicción afirmada. Colosenses 1:15. Mira lo que dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, es la imagen exacta, ¿verdad?, del Dios invisible. La palabra en el original es el reflejo exacto. Eso significa la palabra en el original. Del Dios invisible. Es más, cuando hace hincapié en el hecho del Dios invisible, es decir, que Él es la imagen visible de Dios. ¿Cierto? Es lo que está diciendo. Y nadie puede representar plenamente a Dios sino aquel que es plenamente Dios. Hombre, necesita ser plenamente Dios para ser un reflejo fiel de Dios Padre. Nadie puede ser el reflejo fiel de Dios. Nosotros somos, por ejemplo, imitadores, ¿verdad? Imitadores de Dios. Pero Jesús es el reflejo fiel de Dios porque es plenamente Dios, ¿cierto? Entonces miren, es la imagen del Dios invisible. Si es plenamente Dios, ¿cómo vamos a describir después? Es creado. Porque entonces negaríamos la eternidad y negaríamos que es la fiel imagen de Dios. Es una contradicción. En el solo verso ya es una sola condena. Pero si usted revisa el contexto, sigue siendo una contradicción afirmar que Jesús es creado. Porque en Él, es decir, en Jesús, ¿verdad?, fueron creadas todas las cosas. Ahora, si fueron creadas todas las cosas, quiere decir que Jesús no es creado. Esa sola afirmación está diciendo que no es creado. ¿Por qué? Aunque en la Biblia ellos como le llaman después. Sí, lo tuercen. Pero dice, porque en Él, o sea, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Si ya fueron creadas todas las cosas, pues Jesús no es creado. Simple, ¿verdad? Porque ya fueron creadas todas las cosas. Entonces ahí cuando dice el primogénito, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Ya te contesto a qué se refiere. Dice, las que hay en los cielos, mire que incluye toda la creativa. Pues digo que con esa parte me confundí. ¿Jesús no fue creado? No fue creado. Ellos utilizan la frase el primogénito de toda la creación para decir que es creado. De toda creación. El primogénito de toda creación para decir es creado. Luego dice, pero es una contradicción primero porque Él es la imagen fiel de Dios, por tanto es eterno, no puede ser creado. Y es una contradicción porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Si fueron creadas todas las cosas en Cristo, entonces Cristo no es creado porque no está dentro de la lista de todas las cosas. ¿Lo entendemos? Y dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue creado por medio de Él, es decir, Él no está incluido dentro de todas las cosas creadas. Y Él es la... Mira, aquí es... Pero dice que todo fue creado para Él, son dos personas. Bueno, no sé si se refiere a que Dios lo creó para Él. Sí, es por Él, por medio de Él y para Él. Toda la creación es para Dios, es para la alabanza de su gloria. ¿Cómo? Él no es el creador. Jesús interviene en la creación, el Padre interviene en la creación Sí, y porque el Espíritu cuando- Santo interviene en la creación. Cuando fue Y la todo se creación sostiene estaban por el poder de su palabra. Ah, Todos ustedes lo sí, hacen. porque Ahí cuando dice- fue que la tierra, que habla sobre la tierra y eso,
Dice que ahí hay una como cuando estoy que pasa versículo. Incluso en el Génesis dice, hagamos al hombre. Eso, hagamos. O sea, Hagamos al hombre y ahí la Trinidad interviene. Como es que todo fue creado para él. Hagamos. Para él en el sentido de que todo él le da gloria a él y todo gira en torno a él. ¿Sí? Y todo le obedece y todo está bajo su señorío y todo está bajo su autoridad para él en ese sentido. La escritura en Efesios 1 tú lees, dice que 3 veces afirma para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para él. Todo fue creado para él. Hace poco en la academia nos preguntaron que para qué había sido creada la música. Entonces algunos dijeron que para el deleite de nosotros. Eso es verdad. Pero en primer lugar fue creada Para la alabanza de su gloria. para la alabanza de su gloria. Todo es para él, todo es para él. Fue por él, por causa de él se crearon todas las cosas. Por medio de él, por su poder, porque él tiene poder creador y para él. ¿Entendemos? Que él es Dios. Porque él es Dios. Bien, mire lo que aquí explica primogénito. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es una analogía del cuerpo, la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia, nosotros somos los miembros, ¿verdad? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero en resucitar, ¿verdad? Y no morir, ¿cierto? Lázaro resucitó, pero murió. Para que en todo él tenga, ¿qué? La preeminencia, es decir, el primer lugar, ¿verdad? Entonces, en el contexto histórico de la Biblia, primogénito siempre tuvo los derechos de recibir como herencia la autoridad del hogar, de tener la preeminencia en el hogar. A eso se refiere. ¿Ok? En el lenguaje bíblico se entiende primogénito no como el primero nacido necesariamente, sino como aquel en quien reposa la autoridad, ¿cierto? Es quien hereda la autoridad, y lo podemos ver por ejemplo ahí en Hebreos, busquémoslo rápidamente. En Jacob y... Exacto. Hebreos 12:16 dice que Esaú vendió su primogenitura y lo que él había vendido era ese derecho que tenía, ¿sí?, de gobierno, de autoridad. Hebreos 12:16. Entonces se entiende que lo que él vendió no fue el hecho de que nació primero, ¿verdad? O sea que yo siempre me he pensado eso, o sea que Esaú se alcanza salvación, porque él dice que él no logró perdón, que lo procuró con la vida. Tendríamos que revisar el pasaje para no dar una conclusión de pronto errada. Sería bueno mirarlo. ¿Listo? Entendió la bendición que le había dado. Sí. Exacto. Nota que él siguió su primogénito en realidad, porque pues nadie le puede quitar el hecho de que nació primero. Pero sí vendió su primogenitura. ¿Qué vendió? Entonces. Los derechos. Exacto. Entonces, en la Biblia se entiende primogenitura como gobierno, autoridad. Y el contexto nos está hablando de eso. Él es la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia, ¿sí? Para que en todo él tenga la preeminencia, la autoridad. Lo sujetó todo bajo sus Cuando dice primogénito de los muertos, ¿cómo que tiene poder sobre la muerte? Exacto, porque él fue el que resucitó. No que murió primero. El primero en resucitar, o el que tiene poder sobre la muerte. Ese también es un muy buen argumento, porque todos han muerto y ninguno ha, pero él sí, él es el primogénito, la primicia de la resurrección de los muertos. Después venimos nosotros, pero él es el primogénito, el que tiene el control sobre la muerte es él al resucitar. Buen apunte. O sea que si el primogénito. Y eso apenas hablando del contexto. En el original griego, la palabra que se utilizó como primogénito es prototokos. Y siempre hace caso o hace referencia al primero en eminencia. Si Pablo hubiera querido decir que fuera el primero engendrado, hubiera utilizado la palabra griega protocticos. No la usó, utilizó prototokos, que siempre es primero en eminencia. Eso es un argumento ya más allá, a la gramática. ¿Listo? Pero yo soy un argumento más asequible, ¿sí? Porque no todos tenemos acceso a... No, es que aquí en el griego, hermano, y sácatelas. ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, yo se los digo para que, no sé, lo tengan ahí como dato interesante. ¿Listo? Entonces, ¿el verso enseña eso? No, no enseña eso. No es lo que enseña.
Bien, Apocalipsis 3:14 y veamos Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, Eso dice 1:8, ¿cierto? principio y fin, dice el Señor, el que es, Apocalipsis que era y que ha de venir. 1:8 y 3. Dice, tiene una Sí, 1:8. exacto, tiene una relación ahí. Él dice, el que era, el que es y el que ha, Y el que ha de venir. y el que ha de venir. Habla de que Él siempre ha existido. Cuando la Escritura dice que es el principio, el alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto, ¿verdad? Griego. Entonces está hablando de que Él es antes de todas las cosas y por siempre, ¿verdad? Él es el principio, Él estuvo ahí presente siempre. Eso es lo que está enseñando, no está enseñando que es primer creado. La intención de Jesús no era decir, yo soy el primer creado. No, no es lo que Él está intentando decir, ¿verdad? Él simplemente está diciendo que Él es primero, en eminencia, que Él estuvo presente, o sea, está hablando de lo que Él es. ¿Bien? La iglesia siempre lo tuvo desde sus primeros años era consciente de la Trinidad. Hay una confesión de fe que dice así, o decía así, dice, creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de luz, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho, pues es de una sustancia, es decir, de una misma sustancia con el Padre, Dios plenamente. Así que la iglesia siempre creyó en la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Entonces la Biblia es clara en cuanto a que Jesús es Dios. Por tanto, lo que hemos hablado, debemos entender que unigénito se refiere a la relación, que primogénito se refiere a la preeminencia. ¿Listo? Para finalizar, dos pequeñas enseñanzas que también tienen cierta relevancia. Estas son como las dos más, enseñanzas como más polémicas y más conocidas, pero también existen otras. El subordinacionismo. Esto básicamente enseña, pues que no, sí, el hijo, sí, como que va antes, sí, él sí era eterno, sí, no fue creado, pero no deja de ser menor. Él está subordinado, es inferior al Padre. Y no es así, ¿verdad? No es inferior al Padre. Habíamos visto en Filipenses 2:15 que a pesar de que Él se sujetó al Padre, siguió siendo plenamente Dios. ¿Sí? No es inferior al Padre, es plenamente Dios. ¿Ok? Eso enseña, el adopcionismo enseña que simplemente fue un hombre que nació y Dios en algún momento lo llamó y le otorgó poderes especiales. Eso lo enseñan incluso hasta, no sé, los otros tipos de religiones. ¿Por qué no? El ateísmo, de pronto fue un hombre dotado, fue un hombre muy inteligente, tuvo poderes especiales, pero no era Dios. Eso enseña el adopcionismo, es decir, que el Padre en algún momento lo adoptó y le dio ciertas habilidades especiales. ¿Cómo? Un iluminado, pero no era plenamente Dios. La importancia de esta enseñanza radica, o sea, es importante porque si la negamos estamos en contra de la Biblia, de las afirmaciones y de los pilares, y enfrentaríamos muchas dificultades y contradicciones bíblicas. Por ejemplo, en cuanto a la salvación, entonces si Jesús no es plenamente Dios, por ejemplo, pues ¿cómo así? No es el sustituto perfecto, ¿verdad? Para calmar la ira de Dios, saciar, la ira de Dios, el castigo. Necesitamos un sumo sacerdote que fuera apto, ¿cierto? Plenamente apto para el sacrificio. Entonces traemos en conflicto cómo es que un ser creado fue el que es el sustituto por nosotros, ¿verdad? Tendríamos muchos problemas ahí, ¿sí? Si Jesús no es plenamente Dios, pues entonces es un ser creado, deberíamos adorar a un ser creado. Es más, si Jesús no es Dios y le estamos dando gloria por haber muerto en la cruz, entonces le estamos dando gloria a algo creado antes que al Creador. ¿Sí me hago entender? Exacto, dice
que le dieron gloria a la creación antes que al Creador. Si Jesús es creado, estaríamos dándole gloria a algo que creó Él antes que al Creador, o sea que la gloria la recibe alguien que fue creado. Y eso es absurdo porque toda la gloria la recibe Dios, ¿verdad? Entonces adorarle sería pecaminoso, rendirle honor sería pecaminoso, ¿verdad? Postrarnos sería, incluso orar sería incorrecto, ¿verdad? Víctor, señorío es como poder, ¿cierto? Sí, señorío, poder. Que creó al hombre y señorío sobre los animales Es que, mandara sobre los ajá, animales. que tuviera autoridad, que los, exacto. Autoridad sobre los Ajá, animales. así es. Entonces no podríamos, serían muchas dificultades si negamos que Jesús es Dios. Entonces, la enseñanza de la Trinidad, para finalizar, es una representación fiel y balanceada de todo lo que nos enseña la Biblia acerca de su personalidad. De su personalidad en cuanto a que es tres personas, ¿verdad? En cuanto a que es plenamente Dios cada persona y que es un solo Dios. ¿Sí? Entonces la enseñanza de la Trinidad refleja exactamente, con balance apropiado, a pesar de que para algunos no sea lógico, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo?